Ahí está. Bueno, siguiendo entonces con... ¿Se ve bien la pizarra? Sí, profe, se ve bien. Bueno, siguiendo entonces con los métodos de integrales indefinidas. Acuérdense que llevamos 4 métodos. Vamos a ver el último, que algunos llaman integrales de funciones circulares. Y yo lo llamo integrales de funciones trigonométricas o integrales de potencia de funciones trigonométricas. Entonces, vamos a poner como título quinto método. Y el nombre sería integrales de potencias de funciones trigonométricas. El estudiante se puede encontrar con cualquiera de las integrales de una función trigonométrica. Es decir, ustedes saben perfectamente que hay 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero y se puede encontrar con cualquiera de esas integrales de funciones trigonométricas. Pero las funciones, por ejemplo, de tangente, cotangente, secante y cosecante son bastante complejas, no son fáciles de resolver. Por tal motivo, nosotros vemos solamente para el caso de seno y coseno. Es decir, que el estudiante va a tener 2 modelos de ejercicios. Uno, por ejemplo, que sea seno a la n de ax, diferencial de x, y otro modelo que sea coseno a la n de ax, diferencial de x. Es decir, que uno de los 2 casos le puede tocar. Inclusive pueden aparecer combinados, o sea, puede aparecer también el seno y el coseno, pero siempre esas 2 únicas funciones trigonométricas. Bueno, este quinto método lo vamos a dividir en 2 tipos también, y en ese caso va a depender de si n es par o impar. Entonces vamos a empezar primero suponiendo de que n es impar, que son las más simples de resolver. Es decir, que acá vamos a tener 2 tipos de ejercicios. Entonces vamos a poner justamente el primer tipo, y es cuando el caso de que n sea impar. Bueno, cuando el exponente n es impar, la solución es bastante sencilla, no le digo fácil, pero sí, ya a esta altura el estudiante sabe integrar bastante. Entonces, cuando llegue a este método, le va a resultar un poco más cómodo resolver. No quiero decir que sean muy fáciles, pero sí son bastante sencillas la de n impar. Ahora sí, cuando es par, ya se complica el ejercicio y se puede hacer bastante largo dependiendo del número par. Cuando más grande, más difícil es el ejercicio. En el caso de que n sea impar, el estudiante deberá usar 2 equivalencias trigonométricas que seguramente, si tuvieron en el nivel medio algún curso de trigonometría o en el ingreso que dieron, van a ver que existen 2 fórmulas. Una que se dice que el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado del mismo ángulo. Esa es una. Y la otra que podría llegar a usar es la variante, que sería que coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Muy bien. O sea que el estudiante, cuando resuelve situaciones del primer tipo, o sea, cuando n es impar, seguramente va a terminar usando una de estas 2 equivalencias. Bueno, se puede
este método se lo puede dar desde el punto de vista teórico, pero como en los exámenes finales no le pedimos que demuestre cómo resuelve, sino yo necesito que el estudiante sepa integrar para resolver los ejercicios en el práctico, entonces vamos a partir directamente de un ejemplo. Vamos a suponer que el estudiante quiere encontrar la integral del seno a la quinta de 2x diferencial de x. Bueno, lo bueno que tiene este método es que el estudiante en un solo método aplica 3. Vamos a tener que, primero, resolver las integrales trigonométricas. Segundo, vamos a aplicar sustitución. Y tercero, vamos a aplicar descomposición. Es decir que en un solo ejercicio el estudiante aplica 3 métodos en uno solo. Entonces, fíjense que de los 5 métodos, en un solo ejercicio lo estamos evaluando en 3. Por eso es muy bueno este tipo de ejercicio. Bueno, como siempre el estudiante va a tener un exponente impar, acá lo puse como 5, siempre va a haber posibilidad de escribirlo como un par más 1. Es decir, que en este caso yo puedo escribirlo como 4 más 1. Por ser la primera vez que estoy resolviendo este ejercicio, lo voy a mostrar y pongo 4 más 1 de 2x diferencial de x. ¿Por qué hago esa salvedad de poner 4 más 1? Porque como hay una suma de exponentes, es porque hubo un producto igual base. Entonces el estudiante tranquilamente puede poner seno a la cuarta de 2x por seno de 2x, todo eso diferencial de x. Es decir, si el estudiante multiplica seno a la cuarta de 2x por seno de 2x, le quedaría seno a la quinta de 2x. Muy bien. Entonces ahora, cuando tiene el exponente par, hay grandes posibilidades de escribir como 2 por algo. Es decir, 4 es 2 por 2, 6 es 2 por 3, 8 es 2 por 4. O sea que siempre en este par lo va a poder escribir así, como seno al cuadrado de 2x, todo eso al cuadrado. Es decir, ¿qué hizo más ahí? Potencia de potencia. Se multiplicaban los exponentes. O sea que hasta el momento el estudiante tiene esto, seno al cuadrado de 2x elevado al cuadrado, que eso sería el seno a la cuarta, y el seno de 2x que ya estaba acá. Muy bien. Y ahí llegó el momento, en esto, de aplicar una de estas dos instancias. Es decir, obviamente que si el loco tiene seno cuadrado, va a aplicar esta equivalencia, y si tuviera coseno cuadrado, va a aplicar esta equivalencia. Por tal motivo, como yo tengo seno cuadrado, voy a aplicar esta equivalencia. Tengan cuidado, porque fíjense que dice seno de 2x, entonces esto me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de 2x, todo eso al cuadrado, por el seno de 2x diferencial de x. Muy bien. Vamos a continuar acá abajo y vamos a hacer lo siguiente. En este momento, el estudiante decide hacer sustitución. ¿Quién va a ser z? Z va a ser justamente la función trigonométrica que yo tengo entre paréntesis, que está elevada al cuadrado, pero sin la potencia. Es decir, que para mí, z va a ser igual, vamos a hacer unos cálculos auxiliares, podríamos escribir acá, yo digo que z va a ser igual al coseno de 2x, y el diferencial de z será igual a la derivada de esto, que sería menos 2, seno de 2x, diferencial de x. Eso es lo que hace difícil el tema de integrales, porque el loco tiene que manejar muy bien, no solamente las fórmulas de integración, sino también tiene que manejar muy bien el tema de derivadas. Fíjense que acá, seno de 2x diferencial de x aparece acá, pero este 2 me está sobrando, entonces yo diría que diferencial de z sobre menos 2 es igual al seno de 2x diferencial de x. Cuando el estudiante tiene ya hecha la sustitución, viene acá y dice, esto me quedó 1 menos z al cuadrado, porque el estudiante llamó z a coseno de 2x. Acá está, ¿ves? Todo eso elevado al cuadrado. O sea que tengo 1 menos z al cuadrado, todo eso al cuadrado, y esto que está acá, es esto que está acá, que me quedaría menos diferencial de z sobre 2. O podríamos escribir como quiera, menos 1 medio
de diferencial de z. Ese menos 1/2 lo podemos extraer fuera del signo integral, pero no tiene sentido. Lo que vamos a hacer acá es desarrollar ese binomio. Si ustedes se acuerdan, Massa demostró un ejercicio de esta característica que justamente para poder aplicar descomposición, el loco tiene que desarrollar este binomio que está acá. Entonces quedaría el cuadrado del primero, que sería 1, menos el doble producto, el primero por el segundo, me quedaría menos 2z², más z a la cuarta. Todo eso por menos diferencial de z sobre 2. Y ahora el estudiante tiene una integral sencilla de resolver porque le queda descomposición. La integral del 1 es z, pero por esto me quedaría menos 1/2 z. Acuérdense que está multiplicado todo por menos 1/2. La integral de z² era z³ sobre 3. Este menos 2 se va a simplificar con este menos 2, menos 1/2, perdón, me queda positivo y me queda justamente z³ sobre 3. Y la integral de esta es z a la quinta sobre 5, que multiplicado por menos 1/2 me quedaría menos z a la quinta sobre 10, más la constante de integración. Quiere decir que ahora el ejercicio está a punto de terminar, porque yo voy a reemplazar z por lo que había dicho que era coseno, y entonces me quedó así. Me quedó menos 1/2 coseno de 2x, más 1/3 coseno al cubo de 2x. Y por último, menos 1 sobre 10 coseno a la quinta de 2x más la constante de integración. Ahí termina el ejercicio el estudiante. Fíjense lo notable de esto. Cuando el estudiante integra un seno, la respuesta tiene que ser todos cosenos. Y todos con potencias impares. Fíjense lo notable de esto, que me quedó coseno de 2x, coseno cubo de 2x y coseno quinta de 2x. Es decir que cuando yo integro un seno, la respuesta tiene que ser todos cosenos. Si integro un coseno, la respuesta tiene que ser todos senos. Díganme si entendieron o no, estudiantes. Profe, no entendí dónde salió el menos 2 del diferencial de z. Es grave eso, loco. Es la derivada, el diferencial de una función era la derivada de la función por el diferencial de x. La derivada del coseno de 2x es menos u derivado, o sea, menos 2, por el seno de 2x diferencial de x. Ah, ok. Entiendo, gracias. Mirá que hasta ahí, hasta el método de sustitución entra en el examen. O sea que si están ya en el práctico con ese tema, están bien, y si ya lo pasaron, también están mejor todavía. Nosotros lo pasamos hace rato ya al método de sustitución, le mostré un montón de ejercicios y creo que ustedes seguramente habrán estado practicando. Bueno, otra pregunta. ¿No? Borramos entonces y voy a pasar a resolver las pares que sí son un poquito más complejas. Bueno, vamos a poner entonces segundo tipo. Las de segundo tipo son en el caso de que n fuese par. En el caso que n fuese par, ya la integral no es tan fácil y va a depender la dificultad según el número par. Si es al cuadrado, muy fácil. Si es a la cuarta, medianamente fácil. Pero ya si es a la sexta o a la octava, ya la cosa
se complica y bastante, porque no solamente el estudiante tiene que saber integrales, sino tiene que saber algunas equivalencias trigonométricas que por ahí desconoce, como la que voy a escribir acá. Estas fórmulas que voy a escribir, que van a servir para resolver el ejercicio, son equivalencias trigonométricas, que obviamente se demuestran de dónde salen, y que el estudiante totalmente desconoce. Y muchos profesores también desconocen ese tipo de equivalencia. Se sabe que seno cuadrado de x es igual a 1/2 menos 1/2 el coseno de 2x. Ohio, fíjense que, y eso trae aparejado errores también, que cuando acá es x, el coseno es el doble, o sea, 2x. Y también vamos a usar esta fórmula porque va a depender si yo tengo que integrar un seno o tengo que integrar un coseno. Entonces, el coseno cuadrado de x es 1/2 más 1/2 el coseno de 2x. Entonces, este juego de fórmulas, obviamente que el estudiante lo tiene que aprender de memoria, no solamente que se demuestra, sino es que va a ocupar uno de los dos según lo que tenga que integrar. Bueno, Profe, sí. ¿en el segundo sería seno de 2x? No, loco, todos me preguntan lo mismo, es así. Y como tengo tiempo y me gusta esto, le voy a demostrar de dónde sale esas fórmulas que están ahí. Y después borramos y seguimos con la demostración. Bueno, nosotros sabemos de chiquitito que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y después sabemos, que lo tenemos que aprender por ahí, que coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual al coseno del ángulo doble. Entonces, si yo sumo miembro a miembro, o sea que si sumamos miembro a miembro, fíjense lo que sucede. Trazo una raya larga acá, seno menos seno se cancela, y coseno cuadrado más coseno cuadrado son 2 coseno cuadrado. Y acá, como estoy sumando, me queda 1 más coseno de 2x. Y entonces, ahí despejo, mirá lo fácil que es, coseno cuadrado de x, este 2 viene a dividir acá y te queda 1/2, perdón, estoy sumando acá, más 1/2 coseno de 2x. ¿Viste, Juan? Sí, profe. Bueno, ¿se dan cuenta que en la escuela del nivel medio, cuánto me llevó a mí esto? 2 minutos, ni eso. No le quieren enseñar malas cosas. Obviamente que, primero, para eso tenés que estar preparado, y segundo, del otro lado, vos tenés que tener gente que quiera aprender también. Es decir, si vos tenés una banda de tipos que no te dejan dar clase, tenés que agarrar la ametralladora y pegarle un tiro a cada uno, ¿me entendés? Bueno, la única manera que eso pueda suceder. Pero supongo que si vos tenés la capacidad para enseñar, el tipo que está del otro lado, le guste o no le guste, tendrá que aprender lo que vos le estás enseñando. Por eso, insisto que siempre los profesores lo que pasa es que no quieren laburar, no quieren trabajar, no quieren enseñar directamente por X motivo, por el motivo que fuese, pero el daño que le hacen a ustedes es irreparable. Bueno, tal como me observó, los dos son cosenos, porque como tenemos coseno de 2x en los dos lados, si yo hubiese restado, hubiese hallado esta fórmula. O sea, sumando y restando, se obtiene una o la otra. Bueno, siguiendo con esto, vamos a inventar un problema bastante importante, que sería, por ejemplo, coseno a la cuarta de 3x diferencial de x. Este es un ejercicio que no es muy largo, pero tiene de todo. Tiene descomposición, tiene sustitución, hasta podría llegar a tratar de trabajar otra vez con una potencia par. Fíjense lo que va a suceder. Como el exponente de n
el exponente de la función trigonométrica es par, yo no tengo otra salida que resolverlo mediante la par. Entonces, tal como hicimos en el caso anterior, yo a esto lo voy a escribir como coseno cuadrado de 3x y todo eso elevado al cuadrado diferencial de x. Ahí llegó el momento de usar una de esas dos equivalencias que Massa le escribió con Colorado, es decir que si yo tengo coseno cuadrado, aplico la de coseno cuadrado, y si tengo la de seno cuadrado, aplico obviamente la del seno cuadrado. En este caso voy a aplicar la del coseno cuadrado y yo voy a decir que esto me quedó 1/2 más 1/2, ojallo acá, coseno de 6x, todo eso al cuadrado. Acá donde comete el error la mayoría de los estudiantes, como él tiene 3x, se olvida que es el doble, o algunos ponen 2x nada más, y se olvidan de multiplicarlo, y otros ponen directamente 3x, que también está mal, y obviamente que al empezar, si nos equivocamos ahí, ya el ejercicio entero se arruina desde entrada. Bueno, ¿qué tengo acá? Un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollarlo. Entonces el loco desarrolla, te quedaría 1/4 más 1/2 del coseno de 6x más 1/4 coseno cuadrado de 6x. Todo eso diferencial de x. Bueno, presten atención. Esto es descomposición. Tengo una suma, distribuyo la integral, resuelvo cada una por separado. Las dos primeras son inmediatas, pero en la última tengo otra vez una integral par. Entonces Massa lo que va a hacer es lo siguiente, voy a resolver las dos primeras integrales y voy a dejar sola la última para resolverla aparte. Entonces el loco dice, la integral de 1/4 es 1/4 x. La integral del coseno de 6x es 1/6 del seno de 6x. O sea que me quedaría 1/12 seno de 6x. Repito, acá el loco tiene coseno de 6x, que sería coseno de ax, que era 1/a por el seno de ax. Es importante que el loco maneje bien las fórmulas, entonces le queda 1/12 por seno de 6x. Creo que todos pudieron acceder a la tabla que es mía, que esa ahí se la fabriqué yo, que está bastante completa. Bueno, ¿y qué me quedó? Fíjense, Massa va a poner igual, vamos a poner acá el 1/4 lo saco fuera del signo integral para no complicar las cosas, y me quedó coseno cuadrado de 6x diferencial de x. Y esta última integral es una integral par, muy fácil de resolver, pero hay que resolverla. Es una integral par. Entonces Massa la saca de conceptos y dice coseno cuadrado de 6x diferencial de x. Esto es igual. Si el estudiante aplica la fórmula acá, tengo que aplicar esta que está acá y me quedaría así. 1/2 más 1/2 ojallo coseno de 12x diferencial de x. Y ahí me quedó una integral muy fácil para hacer, porque esto me quedó 1/2 x, y acá me quedó 1/12 por el seno de 12x. Con este 1/2 me quedaría más un 24avos seno de 12x. Bueno, esto que está acá sería la solución de esto. Entonces, Massa continúa acá, esto fue un cálculo auxiliar que hicimos, y esto me quedaría así. 1/4 x, que sería aquello, más 1/12 seno de 6x, y ahora le agrego esto, pero multiplicado por 1/4, o sea que me quedaría 1/8 x, y 4 por 24 son 96, o sea que me quedaría 1/96 seno de 12x más la constante de integración. Bueno, vamos a hacer una división acá porque voy a continuar. Siempre va a haber un par de elementos que se puedan sumar. ¿Quién puede sumar? 1/4 más 1/8. ¿Cuántos son? Son 3/8. Entonces me quedaría
ponemos acá igual y me queda 3 octavos de x más 1 sobre 12 seno de 6x más 1 sobre 96 seno de 12x más c. Bueno, ahí terminó. Fíjese que no es tan sencillo, y eso que hicimos una a la cuarta. Si hubiese sido a la sexta, es mucho más largo, todavía estamos toda la mañana haciendo el ejercicio. Entonces, moraleja, siempre las pares, escúchenlo más, siempre las pares van a estar en función de senos. Es decir, como los dos fórmulas tienen coseno, al integrar un coseno siempre me va a dar seno. Entonces quiere decir que siempre cuando el loco resuelva una par, le van a quedar todas funciones de senos. Y estos argumentos van a ser siempre pares, o sea, como en este caso, 6x, 2x. Y va a haber un término lineal que siempre tiene que aparecer, que es al principio, que son las integrales de estos submedios que el estudiante siempre va a tener. Pero ahí tienen ustedes la resolución de una par, nada que ver con la impar, nada que ver, pero si bien acá también tuvimos que aplicar, fíjense que tuvimos que aplicar descomposición y volvemos a aplicar una par. Si el loco, piensen un poquito, si el loco hubiese tenido a la sexta, acá me hubiese quedado al cubo. Entonces cuando el loco desarrolla un binomio elevado al cubo, le van a aparecer potencias pares y potencias impares, porque le va a aparecer el coseno al cubo. Y ahí se complica, porque en el mismo ejercicio yo resuelvo pares e impares, y eso es lo que hace complicado. Es decir, que cuando más grande es el exponente par, más complicado es el ejercicio. Yo, con todos los años que tengo en la cátedra, nunca vi que hayan tomado más de a la cuarta. Ni siquiera a la cuarta. Con el cuadrado fue más que suficiente tomar. Las impares sí, cualquier exponente le pueden tomar, porque son mucho más sencillas de resolver. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Buenísimo. ¿Qué le pareció el método? Bueno, con esto termina entonces las integrales indefinidas. Como siempre dije el primer día, si hay algo complicado en cálculo, son las integrales. O sea, las integrales no son para cualquiera. El estudiante que le tomó la mano a esto se puede dar por satisfecho y por inteligente, porque realmente son operaciones bastante complejas, sobre todo la sustitución. Encima ustedes vieron que hay integrales que se tienen que resolver por varios métodos, es decir, que si yo desconozco algún método, seguramente el ejercicio no va a ser el correcto. ¿Está? Bueno, entonces estamos en condiciones de empezar ahora la otra unidad, que corresponde a la integral definida. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, cuando Massa empezó a dar integrales indefinidas, le dijo a ustedes de que antiguamente o cronológicamente en el tiempo, las primeras integrales que se descubrieron fueron las definidas. Después vinieron las indefinidas. No mucho tiempo después, pero sí cronológicamente, primero se descubren las definidas. ¿Por qué? Porque Riemann, que fue un militar matemático, determinó que las integrales definidas se podían resolver mediante sumas, y entonces no había un proceso de integración, sino directamente mediante sumas obtenían los resultados de la integral definida. Bueno, pero después, cuando aparece ya el tema de la antiderivada, o sea, buscar la primitiva mediante las integrales indefinidas, aparece otro matemático Cauchy, que ya lo conocemos, que
determina la otra demostración de la integral definida. Entonces, cuando el estudiante estudia por otra vía que no sean los apuntes de masa, o no sean los apuntes de clase, o no sea la clase mía, y va y recurre por ahí a un libro, va a ver de que la integral definida se puede demostrar de dos maneras. Según Riemann, que usa sumas, y según Cauchy. Nosotros, y para mí es mucho más práctico enseñar según Cauchy, y el estudiante entiende mejor la demostración de Cauchy, entonces vamos a demostrar justamente la integral definida según Cauchy. Pero no está mal si el estudiante por ahí aprende el método de Riemann. Lo que tiene Riemann es mucho más cortito, es mucho más rápido llegar a la solución que el método de Cauchy. Bueno, Cauchy se basó fundamentalmente en un método que ya usaban los griegos 400 o 500 años antes de Cristo, que ellos querían calcular el área de una circunferencia. Como no conocían el número pi todavía, lo que hacían era calcular el área de un polígono y le iban aumentando el número de lados. Es decir, que un polígono, por ejemplo, de 6 lados, era menos exacto que un polígono octógono y era menos exacto que un decágono y así sucesivamente. Es decir, ellos veían y verificaban de que a medida que aumentaban el número de lados, más se acercaban a la superficie del círculo. Entonces, ese método se conoce con el nombre de método de Saución. Es decir, iban aumentando el número de lados y se iban acercando al valor verdadero que tenía el círculo. Entonces, ¿pero qué pasaba? Ellos, como no conocían límite y no sabían el cálculo infinitesimal, no podían hacer n tendiente a infinito. Entonces, pero se supone de que si yo tengo un polígono donde el número de lados tendería a infinito, yo me estaría acercando a la circunferencia y por ende me estaría acercando a la superficie del círculo. Muy bien. Bueno, en eso se basó Cauchy. Entonces lo que le interesaba a Cauchy era encontrar el área encerrada por la curva, el eje de las X y dos rectas X igual a A y X igual a B. Y masa va a representar ese área de la que le estoy mencionando. Entonces el loco lo que quería era, él tenía una función que podría ser esta, que era I igual a f de x, y tenía dos rectas, x igual a A y x igual a B, y entonces él pretendía encontrar el área esta encerrada por la curva, el eje de las X y las rectas X igual a A y X igual a B. Repito, entonces, lo que quería encontrar Cauchy era el área en forma exacta, obviamente encerrada por la curva, el eje de las X y las rectas paralelas X igual a A y X igual a B. Muy bien. Entonces, para eso se basó en teoremas anteriores, como ser, por ejemplo, el teorema de Weierstrass, y lo que hizo fue dividir el intervalo AB en n subintervalos, cuyas amplitudes pueden ser iguales o distintas. ¿Y qué calculó? Calculó el área de 3 rectángulos. Todas tenían la misma base. Todos los rectángulos tenían la misma base, que era la amplitud de los subintervalos. Pero las alturas, una usó el mínimo, otra usó la ordenada del centro del intervalo y otra usó el máximo de cada uno de los subintervalos. Entonces, vamos a hacer esos 3 dibujos que hizo Cauchy para su demostración. Entonces voy a repetir esta función, la voy a repetir 3 veces y vamos a hacer los siguientes 3 dibujos. Vamos a ver si me alcanza. Creo que sí. No, vamos a hacer un poquito más corto esto. O lo vamos a bajar un poquito para que me entren bien los 3 dibujos. Entonces,
Vamos a arrimar un poquito acá. Ahí tengo el primer sistema de ejes. Acá tengo el segundo sistema de ejes. Y acá tengo el tercer sistema de ejes. Entonces lo que Massa va a hacer es dibujar 3 veces la misma función. No es que son 3 funciones, eso quiero que quede bien claro, sino es la misma función dibujada 3 veces. Entonces Massa dibuja una vez, dibuja 2 veces y dibuja 3 veces. Vamos a dibujar nuestro intervalo de trabajo. Esto es AB. Lo propio hago en todas las demás, en los demás gráficos. Esto es A, esto es B. Acá hago lo propio. Y acá tenemos, esto es A y esto B. Bueno, tal como le decía yo, ¿qué hizo Cauchy? Cauchy lo que hizo fue dividir al intervalo AB en n subintervalos, cuyas amplitudes pueden ser iguales o distintas. Es decir, que él tomó esto, así, y lo fue dividiendo. Lo propio hizo con los otros dibujos. Es decir, que él hizo coincidir, por ejemplo, A con X0 y B con XN. Y acá el loco tiene X1, X2 y así sucesivamente. Es decir, que esto hizo coincidir con XN, esto hizo coincidir con X0, acá lo mismo con XN, y acá lo hizo coincidir con X0. Y acá tengo X1, X2 y así sucesivamente. Bueno, ustedes saben como la función f de x es continua, en cada intervalo también va a ser continua. Y en cada intervalo voy a tener un mínimo y voy a obtener un máximo. Entonces, lo que hizo Cauchy fue, acá tomó rectángulos usando el mínimo de cada uno de los intervalos. Obtuvo estos rectángulos, lo vamos a ir pintando. Ahí tenemos esos rectángulos. Acá también. Usando el mínimo de cada uno de los intervalos. Bueno, a este área, Cauchy la llamó área inferior. O sea que él calcula un área sumando estos rectángulos. Acuérdense que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces le va a quedar la base por el mínimo de cada uno de los intervalos. ¿Qué hizo Cauchy en este? Usó la mitad del intervalo. O sea que la ordenada de la mitad del intervalo. Entonces fue generando rectángulos de este tipo, que seguía cometiendo un error, porque fíjense que lo que me sobra acá me falta ahí, entonces se podría llegar a compensar, pero no es exacto lo que estamos haciendo. Entonces también él calculó el área de este rectángulo y le fue sumando el área de los otros rectángulos. Entonces así tenemos esto usando el centro, mejor dicho, la ordenada del centro de cada uno de los intervalos. Bueno, acá pintamos así. Y acá pintamos de esta manera. A esta la llamó área media. O sea que yo tengo, a esta la llama área inferior. A esta la llama área media. Y a esta la va a llamar área superior. ¿Por qué? Porque ahí va a usar el máximo de cada uno de los intervalos. Fíjense, él usa el máximo de cada uno de los intervalos y obviamente que va a cometer un error por exceso. Es decir que vamos a completar acá los rectángulos para que quede lo más prolijo posible. Y ahora pintamos el área que vamos a calcular. Usamos dos colores para que el loco pueda ver los rectángulos.
Fíjense que acá usamos el máximo de cada uno de los intervalos. Entonces, ya voy a repetir eso porque ahí está la cuestión de esto. Bien, tenemos así. Muy bien. Entonces, fíjense que el estudiante tiene, usando el mínimo, un área inferior, usando la ordenada del centro, el intervalo, obtiene un área media, y usando el máximo de cada uno del intervalo tiene un área superior. Las tres áreas son distintas, no calculan en forma exacta el área que estoy buscando, pero sí la calculan en forma aproximada. A esta área la vamos a simbolizar con área sub I, de área inferior, a esta área M, que sería área media, y a esta área S, que sería el área superior. ¿Estamos? Bueno, yo le voy a sacar una foto porque obviamente voy a tener que borrar para poder continuar con mi demostración. Entonces, borramos esto. Y ahí el estudiante puede tener la primera parte de la demostración. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es volver a dibujar tres rectángulos, o sea, tres intervalos, pero genéricos. Es decir, voy a tomar un intervalo genérico de acá, un intervalo genérico de la media y un intervalo genérico del área superior, para que el estudiante pueda dimensionar con mayor detenimiento algunos conceptos que necesitamos. Entonces, voy a volver a dibujar, pero no toda la función, sino una porción de la función con un intervalo genérico. Entonces, ahora sí, borramos todo y presten atención. Entonces vamos a dibujar un intervalo acá. Vamos a dibujar otro intervalo acá, que es el mismo intervalo. Y voy a dibujar otro intervalo acá, que también es el mismo intervalo. Este para nosotros sería x sub i menos 1. Esto sería x sub i. Esto sería delta x sub i. Acá yo tuviera también x sub i, y acá tengo el x sub i menos 1. Esto es el delta x sub i. Acá voy a tener el x sub i, y acá voy a tener el x sub i menos 1, y esto sería el delta x sub i. Bueno, voy a dibujar la curva. Fíjense la curva, ahí tenemos la curva, acá tenemos la misma curva, y acá tenemos la misma curva. Es decir, que la misma curva la dibujé 3 veces. Bueno, si ustedes se acuerdan, en el primer caso yo usaba el mínimo de la función. Es decir, que yo tenía un rectángulo que tenía esta característica. Acá teníamos un rectángulo usando el máximo, teníamos esto. Y en este caso particular, yo tomaba el centro del intervalo, que lo vamos a poner CI, y voy a calcular la ordenada. Fíjense que la voy a dibujar con línea de trazo para que el loco se dé cuenta. Esto que Massa está dibujando es f de c sub i, y el rectángulo me quedó de esa manera. Entonces, a este rectángulo lo vamos a llamar área inferior sub i. ¿Por qué? Porque es el área inferior, pero de un solo intervalo, que es el intervalo i. Entonces, acá me queda el mínimo sub i, que multiplica a delta x sub i. Acá yo tengo el área media, entonces voy a decir que el área media sub i va a ser igual a f de c sub i, que sería la altura, por la base, que sigue siendo delta x sub i. O sea, la particularidad de todos los rectángulos es que tienen todos la misma base. Y acá me va a quedar un área superior i, que va a ser igual
al máximo su y por delta x su y. Muy bien. Entonces lo que podríamos hacer es pintar nuestro rectángulo para que el loco se dé cuenta qué es lo que estamos haciendo. O sea que acá calcula el área de este rectángulo. Evidentemente él comete un error. Fíjense lo que le falta todavía. Obviamente que exageramos los errores para que el estudiante vea cómo llegamos después. Y acá tenemos, y acá también se comete un error, porque nada dice que esto va a ser igual a esto. Y acá, usando el máximo, también hay un error por exceso. Muy bien, entonces, ahí tenemos las tres fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El estudiante, ¿a qué va a ser igual el área inferior? El área inferior, que la vamos a poner acá abajo, va a ser sumando todas las áreas inferiores. O sea, esto repetido n veces, entonces va a ser la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los mínimos su i por delta x su i. Es decir que el área inferior es la suma de todas las áreas inferiores. Y acá, el área media, la vamos a llamar AM solo, va a ser también la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los f de c sub i por delta x sub i. Es decir que sumamos todas las áreas medias. Y el área superior va a ser igual a la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los máximos sub i por delta x sub i. Muy bien. Entonces el estudiante se puede dar cuenta que el área media es mayor o a lo sumo igual que el área inferior, pero menor o igual que el área superior. Entonces, eso podríamos escribir acá arriba y vamos a decir entonces que el área media es mayor o igual que el área inferior y esto menor o igual que el área superior. Muy bien. ¿Cuándo le parece a ustedes que qué tendría que hacer yo para justamente hacer que estas tres áreas sean iguales o que por lo menos se aproximen cada vez más? Entonces, ¿qué hizo Cauchy? Cauchy, en vez de dividir por n, dividió más grande la subdivisión. Buscó un número mayor que n y volvió a subdividir. Fíjense que este pequeño intervalo, yo voy a hacer una muestra, yo lo vuelvo a dividir, miren, lo voy a hacer con línea de trazo, o sea que si yo vuelvo a dividir o duplico la subdivisión, miren lo que sucede. Si yo uso ahora el mínimo, gano este pedazo que antes no estaba. Es decir que me acerco un poquito más al verdadero valor. Y así sucesivamente. Es decir que cuando yo haga más fina, así se dice, la subdivisión, es decir que aumente el número de intervalos, yo voy a estar cada vez más cerca de la verdadera área. Entonces, ¿qué le parece que hizo Cauchy? ¿A qué tendría que tender n para yo obtener la verdadera área? ¿A infinito? Sí, señor, a infinito. Entonces, ¿qué hizo Cauchy? Cauchy dijo que las tres áreas van a ser exactamente iguales cuando yo calcule el límite de estas sumatorias con n tendiendo a infinito. Entonces, Cauchy dijo lo siguiente, que la sumatoria de i variando desde 1 hasta n de f de c sub i por delta x sub i es menor o igual que la sumatoria de i variando desde 1 hasta n del máximo sub i por delta x sub i, pero es mayor o igual que la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los mínimos sub i por delta x sub i. Muy bien, entonces, eso es lo que teníamos al principio, es decir, lo que yo escribí con colorado
ahora lo escribí con sus respectivos símbolos. Entonces, acá vamos a escribir, y eso fue lo que hizo Cauchy y lo que dijo el compañero, que vamos a aplicar, o sea, aplicamos límite con n tendiendo a infinito. Y hay que aclarar que entonces los delta x van a tender a 0, es decir que si yo hago tender el número de subintervalos, lo hago tender a infinito, las bases de los rectángulos van a ser más chiquititos, o sea que van a tender a 0. Entonces yo aplico límite a todo y me queda así. Me quedaría límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria de i variando desde 1 hasta n del mínimo sub i por delta x sub i. Eso es igual, fíjense que ya no escribo el menor, porque ahora las tres áreas van a ser iguales, al límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los f de c sub i por delta x sub i. Y eso va a ser igual al límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria de i variando desde 1 hasta n de los máximos sub i por delta x sub i. ¿Y eso sabe a qué es igual? Eso es igual a la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Por eso, y acá es donde se ve el porqué de esta suma, de esa s alargada, porque es como si fuera la deformación del símbolo sumatoria. Es decir, el límite del símbolo sumatoria se transforma en la integral definida entre a y b. Entonces Cauchy dijo así, tomó de los tres, tomó el del centro y dijo que el límite con n tendiendo a infinito de la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los f de c sub i por delta x sub i es igual a la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Entonces, ahí tiene el estudiante lo que llamamos como integral definida, según Cauchy. Y ahí está la explicación de por qué se eligió como símbolo de la integral una S alargada. Bien, ahí termina la integral definida según Cauchy. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Loco? Más o menos, profe. Pero ¿Por qué no? sí. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, sí, sí se entendió bien, pero es medio complicado si te perdés en algún paso. Bueno, sí, porque, y esto es un tema clave, esto te preguntan siempre en teoría. Acuérdense de que ustedes seguramente, si van a rendir en diciembre, bueno, o en febrero, seguramente ya van a rendir presenciales. O sea que se viene el examen escrito oral, primero escriben y después chamullan, así que tienen que estar preparados para todo. Vamos con las propiedades. Algunas de las propiedades de la integral definida surgen de ya las propiedades que tenían el símbolo sumatoria. El símbolo sumatoria tiene sus propiedades, que a ustedes a lo mejor no lo ven en álgebra, pero el símbolo sumatoria tiene un montón de propiedades. Bueno, y algunas de las propiedades de la integral definida fueron heredadas justamente porque la integral definida no es nada más nada menos que una sumatoria. Entonces tenemos
La primera propiedad son 5 propiedades. Dice que la integral definida entre a y b del producto de una constante por una función f de x diferencial de x, esto es igual a la constante por la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Muy bien. La segunda dice que la integral definida entre a y b de la suma de dos funciones, f de x más g de x, diferencial de x, se puede escribir como la suma de dos integrales definidas, una que integremos f de x y la otra que integremos g de x. La tercera es muy importante, dice que la integral entre a y a de f de x diferencial de x es igual a 0. Evidentemente, si coinciden los extremos de integración, no hay área, por lo tanto, la integral definida es 0. Y este también es importante, la integral entre a y b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral entre b y a de f de x diferencial de x. Es decir, que si yo cambio los extremos de integración, cambia el signo de la integral. Y vamos a dividir la pizarra acá para dar una quinta propiedad que dice que la integral entre a y b de f de x diferencial de x se puede escribir como la integral entre a y c de f de x diferencial de x más la integral entre c y b de f de x diferencial de x, siendo c un número comprendido entre a y b. Es decir, que si yo elijo un valor de c comprendido entre a y b, puedo descomponerla en dos integrales, una que va desde a hasta c y otra que vaya desde c hasta b. Ahí tienen ustedes las 5 propiedades de la integral definida. Bien. Vamos a dejar acá, porque ya tendríamos que venir con los teoremas y no me quiero adelantar mucho, sino vamos a complicar las cosas para el examen, o sea que prefiero que estén concentrados en el parcial